Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. En este video quiero compartir sobre símbolos y enseñanzas que tenemos a través de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que estamos bien familiarizados con ella, pero muchas de ellas las entendemos de una forma literal y de una forma futurística, basado a la cultura, basado a la tradición y mucho basado a la fe, porque ha sido la formalización de cómo se nos ha condicionado a ver, a entender estas enseñanzas y no conocemos el origen histórico de este tipo de literatura simbólica y cómo en ella esconde sobre la letra. La letra es como decir la superficie. Este tipo de literatura que llamamos literatura espiritual. Pero el espíritu, ¿ves? El Espíritu Santo, el espíritu de esta literatura es para separar, ¿ves? El sentir viene a ser el espíritu. El sentir de este tipo de literatura es para separar. Y ves, a los que santifica, a los que separa, es porque el sentir, ves, el espíritu les causó, les reveló, les enseñó, les dio una nueva forma de pensar, una nueva conciencia, un nuevo entendimiento y por ende una iluminación o una revelación. Y eso es lo que causa este tipo de literatura, pero lamentablemente, basado a nuestra cultura y tradición, nuestra fe de las religiones del Nuevo Mundo, del Occidente, pues nos condiciona a solo leer la letra y a tomar todas estas historias literalmente. Y por eso aquí en Universidad Cristo, en este video, si lo fuéramos a llamar, vamos a llamarlo simbolismo nuevo testamentario o símbolos, porque quiero hacer una pequeña serie de algunos videos donde podamos ver estos ejemplos. Y vamos a empezar con Mateo capítulo 3 en el versículo 11 y vamos a leer lo que según esta historia Juan el Bautista está diciendo, y entonces vamos a ver y vamos a comparar también con otros versos cómo Jesús enseñó una parábola que tiene, como decir, el mismo tipo de símbolos, los utiliza. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de símbolos y ver lo importante que un símbolo es a través de la historia. Muchas veces, y la realidad es, y esto para muchos suena tal vez un poco absurdo o fuerte de digerir, pero les comparto. Más significativo a través de la historia son los símbolos. Si uno mira la realidad de nuestro mundo, se gobierna a través de símbolos. Y quien entiende los símbolos, entiende el lenguaje de la historia. Porque aquí, ¿ves? Y para ser más específico, a través de la historia, para enseñar algo significativo, no necesariamente X cosa tuvo que haber sido un evento o un hecho histórico real para que fuera significativo. No, pudo en la historia X evento, cierto evento, haber sucedido de una forma. Y 100 años después, 200, 500 años después, se crea una historia, se crea un cuento. Se crea un cuento
que se haya aprendido algo o se quiera enseñar algo de ese evento X que sucedió en la historia. Pero ahora, redicho en una nueva historia, se utilizan símbolos, se utilizan, como decir, imágenes. Unas imágenes o una imagen que proyecte algo más significativo de ese suceso o evento. Y a través de la historia, un cuento, una parábola, una alegoría, una metáfora, un mito, ha venido a ser más significativo que eventos de la historia real. Y eso es necesario conocerlo. No porque una historia, no porque nosotros conocer y decir, esta historia no sucedió. Es como decir la historia de Adán y Eva y la serpiente. ¿Es una historia literal? Donde una serpiente habló con Eva. Eso es una historia literal. Muchas personas, basado a su formalización y su fe, su tradición y su religión, sí admiten de que es y que fue para ellos una historia literal. Pero hoy sí fue una historia simbólica que representa a Adán, Eva y esta serpiente en esta historia. Y que una historia simbólica nos puede enseñar, puede ser más significativo que la forma interpretativa que a través de nuestra tradición, fe y religión hemos aprendido. Podemos aprender algo superior, supremo, más significante en el cuento, en el símbolo, en la metáfora, en la parábola, en el mito. Y a través de la historia, sí. Y por eso es necesario, como un buen lector, como un buen estudiante, como alguien que quiere conocer la verdad, mirar más allá de la letra. Y ese es el deseo de aquí en Universidad Cristo, compartir a través de la historia la realidad de literatura espiritual para entenderse en la naturaleza. Porque la esencia de lo espiritual es llevarlo a la naturaleza, el sentir. ¿Ves? El espíritu es el sentir que a través de la historia. ¿Ves? Por eso se habla de la vida eterna. La vida eterna tiene que ver con el espíritu eterno, tiene que ver con el principio, el sentir que siempre históricamente ha sido la esencia de algo. Y eso cómo se revela en medio de enseñanza. Se tiene que enseñar, alguien lo tiene que concebir, alguien lo tuvo que haber aprendido, alguien lo tuvo que haber reconocido, entendido, para que después entonces sea un medio para transmitirlo. Y que entonces ese eterno sentir, ese espíritu eterno, entonces ahora una nueva audiencia lo pueda recibir, lo pueda escuchar, lo pueda analizar, lo pueda entender. Y cause entonces la separación. ¿Ves? Santifique a unas personas. Antes estaban en esta situación, pero al venir el Espíritu eterno, al venir el santo aliento, al venir el Espíritu Santo, al venir la enseñanza que puede capacitar a través de un maestro o una persona con el conocimiento y la sabiduría que reveló el sentir
al ser entendido, causó los resultados de cambios, ¿ves? De separación. Espíritu Santo, el sentir que cambia. A través de la historia es necesario conocerlo, y aquí vamos entonces a ver qué símbolos podemos ver. Interesante, eso vamos a leer juntos lo que aquí enseña, y estamos en el libro de Mateo capítulo 3 y vamos a ver en el verso 11. Juan diciendo: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarles las sandalias. Dice: Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Vamos a ver una que es el bautismo, porque como dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a ver entonces que este fuego, ¿por qué? Porque después el verso 12 dice: está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable. Y entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta gran enseñanza y sus símbolos. Y como ya sabemos, Juan el Bautista quien bautizaba, pero vamos a enfocarnos en lo que él dice cuando él menciona, hablando sobre Jesús, y dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Y entonces, pues, como en otros videos aquí en Universidad Cristo hemos compartido sobre lo que el bautismo representa, no limitarnos a lo que conocemos de que, bueno, es bautizarnos en agua, y esto tiene un símbolo, una representación de el agua como pureza, limpieza, y de bautizarnos de muerte a una vida. Y entendemos eso, pero a la misma vez eso es una forma superficial de ver lo que en la historia el bautismo en realidad representa. Y como hemos compartido, el bautismo representa el proceso natural de una persona cambiar su forma de pensar. ¿Ves? Ahí es donde está la muerte al yo, al ser que yo era. Y lo único que puede causar eso es el fuego. ¿Ves? El Espíritu Santo, el sentir diferente, que siempre es. Por eso es un espíritu eterno. Por eso es como decir, el tipo de enseñanzas que siempre han sido antes de yo, antes de tu presente. Y si miramos atrás, 2000 años atrás, cuando Jesús y cuando Juan el Bautista estaban hablando, ¿cuáles eran esos principios, ese sentir, ese aliento santo o Espíritu Santo? ¿Qué era? Porque es lo mismo, la realidad es incambiable, es inmutable. Siempre es, la verdad siempre es. Estamos hablando de un sentir eterno, una ley que tanto consciente como inconsciente de ella siempre es, en medio de todo y en todos. Entonces, históricamente era conocer eso. Y entonces aquí, como vemos, cuando dice no tan solo el Espíritu Santo, pero el fuego a través de la historia tiene muchos significados. Y significado de fuego, miremoslo en el contexto de esta enseñanza, tiene uno. El fuego representa el conocimiento. El conocimiento, y también el fuego representa, es como decir, el principio de la verdad. La verdad y el conocimiento es como decir, los podemos poner, pero
en este contexto vamos a enfocarnos como llamas de fuego o el fuego, el conocimiento. Y el conocimiento es el fuego utilizado simbólicamente que quema, ¿qué? Quema la paja, que es representado en quema, ya sea el combustible de paja más significativo que el ser humano contiene dentro de sí, que se llama la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de la vida, la ignorancia de lo puro, la ignorancia de esta vida eterna o de este Espíritu Santo o de estas, cualidades y características del reino de Dios que es dentro del ser humano y el ser humano vive ignorante de ello. Por eso Jesús en la cruz, cuando lo estaban crucificando y a punto de morir, dijo sus grandes palabras: Padre, perdónalos, porque son ignorantes. Porque están haciendo lo que están haciendo porque no conocen la realidad de la vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así constantemente le decía Jesús a los fariseos, a sus compatriotas: ustedes me quieren matar. Y si ustedes y yo estuviésemos en la misma página hablando del mismo Dios y de la forma en como yo concientizo a Dios y lo revelo basado en mí, en mis acciones, y si las interpretaciones y creencias de su Dios fueran iguales a las mías, hubiese una armonía y no hubiese el reino dividido que hay entre nosotros. Por eso me quieren matar. Y lo querían matar, pues ¿por qué? Porque eran ignorantes del Espíritu Eterno que Jesús contenía. ¿De qué? De la enseñanza, del entendimiento que históricamente los había antecedido a ellos y a sus contemporáneos o compatriotas también. Por eso Él vino, como aquí en Universidad Cristo hemos compartido del Oriente, a compartirle unas verdades y una revelación sobre el Padre, sobre Dios, a sus compatriotas que ellos desconocían. Y así vemos cómo en estas historias utilizaron símbolos, parábolas, cuentos, historias para revelar a sus discípulos, pero también para separar a la audiencia, a los que solamente lo que querían era escuchar y ver lo nuevo que estaba pasando en la ciudad y entretenerse, pero había un remanente de personas que genuinamente querían reformar su vida y su espíritu, su ser, y que fueron discípulos. Y entonces, como vemos, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando Juan dice esto, miremos la realidad de estas palabras en el ministerio de los 3 años o 3 años y medio de Jesús. En el tiempo de su ministerio, Él fue con sus acciones, ¿ves? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título que Él se daba a sí mismo basado y representando su vida, su acción, su palabra, sus enseñanzas, su vida en cuanto a cómo Él manifestó su conciencia. ¿Ves? Cómo Él pensaba, cómo Él hablaba y cómo Él actuaba. Él enseñaba a través de su vida. Por eso Él decía: quien toma o quien es partícipe de mi sangre y mi carne, o coman, quiere decir simbólicamente entiendan. ¿Ves? Come es entiende. Entiende mi vida, entiende mis acciones, discierne, utiliza tu intelecto.
Sé juzgador de la realidad del contexto del mundo que vivimos y mira cómo mis acciones son luz, son diferentes. Mira mi esencia y mi espíritu, no como porque Él era un Dios hecho hombre, no, porque Él era un hombre con una conciencia divina. Y es el grandioso ejemplo que un hombre le quiso dar a sus compatriotas, para que ellos también tuviesen en cada uno de ellos su conciencia divina. Permiso. Y significante de realizar tanto en ellos como en el pasado, como nosotros en el presente. Y así es como Jesús los bautizó. Los bautizó no en agua, sino a través de sus enseñanzas. Y sus enseñanzas fueron, como decir, fueron el sumergimiento en el agua de la vida, en el agua de la vida fresca. En el agua, como él le decía a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua del pozo vas a tener sed, pero si tú bebes del agua que yo tengo, nunca más tendrás sed, porque de ti mismo surgirá un manantial de vida fresca, de agua fresca que siempre será en ti. ¿Ves? Y todo esto representa la realidad del reino de Dios dentro de un ser humano. Es como el ser humano concibe, comprende, entiende estas verdades espirituales que son eternas. Que son eternas porque son de la antigüedad. Y es un Espíritu Santo porque son enseñanzas en un sentir que quienes las comprenden, ¿ves? A través de generaciones en generaciones, a través de enseñanzas de tradiciones orales, el estudiante o discípulo que las aprende de su maestro espiritual que contiene la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces ahora los santifica. Y este es el fuego en el proceso que quema la ignorancia, que quema las pasiones, los hábitos, los deseos, que quema el egocentrismo y todo aquello que causaba que uno estuviese apegado, ya fuese a rudimentos, leyes, tradiciones y aspectos culturales. ¿Ves? Esta enseñanza vino a cambiarlo todo. Y así fue el proceso del bautismo de Jesús en Espíritu Santo y fuego, en el fuego del conocimiento, en el fuego del conocimiento de Dios, de sus atributos, del amar al prójimo, en el fuego del conocimiento, como vemos a través de Mateo capítulo 5, lo que llamamos el Sermón del Monte. Eso fue el fuego del conocimiento que causó en los discípulos. Y miremos este tipo de enseñanzas como un bautismo, ¿ves? Que al ir siendo comprendido en el proceso natural de personas, causan ese reconocimiento, ese ahora entiendo. Ahora veo lo que quieres decir. Y como Jesús le preguntaba, ¿entienden? ¿Ahora entienden lo que quiero decir? Y en el proceso natural vinieron a decir, ahora entendemos. Y lo vemos después que su vida también demostró que entendían. Y como continúa en el verso 12 de Mateo 3, verso 12, dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo.
Y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y entonces miremos esto también a través del ministerio de Jesús. ¿Ves? Como les decía, ¿qué causó sus enseñanzas? ¿Qué causó sus milagros? ¿Qué causó todo lo que él vino a hacer? ¿Ves? Esto vino a ser también como si miramos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 está la enseñanza, a ver si la parábola del trigo y la maleza. Y se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24. Y la explicación está comenzando en el versículo 36. Y entonces eso lo pueden leer Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, y en el 36 él comienza. Pero entonces nos podemos dar cuenta de cuando él comienza en el 36 a darle explicación. ¿Ves? La explicación de qué? De lo simbólico. Él empieza a explicarle a su audiencia, sus discípulos, lo significativo escondido en el cuento, escondido en la parábola. Y entonces, así es como si vamos a donde estamos, en Mateo capítulo, ¿ves? Como nos dice el verso 12, dice, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Trigo refiriéndose a lo esencial, a lo bueno, a lo puro, a lo justo, a las cualidades superiores espirituales, ¿ves? A lo que causa el Espíritu Santo, a lo que causa el fuego, el conocimiento dentro de uno, que separa a uno de la vieja conciencia, de la naturaleza humana, pecaminosa, egocéntrica, diabólica. ¿Ves? Que uno contenía cuando uno estaba en el estado sumergido, muerto al Espíritu eterno, muerto a la verdad que está en el conocimiento de lo verdadero. Y ahora el fuego del conocimiento causó que la paja se quemara y el trigo diera fruto. El trigo entonces viene a ser como una representación de las virtudes o de la persona transformada. ¿Por qué? Por el rastrillo. El rastrillo tiene que ver con ¿qué? Como las enseñanzas de Jesús. Y recuerde, estamos hablando como el título de este video, si tuviese, que tiene que ver con interpretar estos símbolos. Porque si no, estos serían textos que nos podemos quedar como que, no sé, no significa mucho, porque le daríamos todo el enfoque a otros textos tal vez y no nos paramos a leer y procurar qué esto significa. Y tiene mucho contenido. Entonces ves el rastrillo refiriéndose a qué causa, ¿sabes? ¿Qué causó las enseñanzas? Estaba la maleza, refiriéndolo a si lo miramos a uno mismo. Están las enseñanzas pasando y vienen a ser como que dentro de mí tengo paja, tengo maleza, tengo todas estas cosas. Y ahora el rastrillo de la verdad, el rastrillo del conocimiento, del Espíritu Eterno, de la vida, del Espíritu Santo, el rastrillo de la verdad de Cristo en nosotros, del reino del Padre, de la unión con Dios, de la esencia suprema entre todos y todos. Este rastrillo ahora saca y solo deja lo puro, el trigo. Entonces, o también lo podemos mirar como ya en el texto de Mateo 13, ya se ve lo que viene a ser la paja y el trigo, o la maleza ya representando como lo dice el texto, a los hijos del maligno. ¿Y qué es el maligno? Y ahí pues vemos qué es lo que representa es a las personas en su estado humano natural, egocéntrico, en su naturaleza humana, enfocado a sus deseos, pasiones
y no con una conciencia divina, lo que viene a representar el trigo. Y por eso vemos las consecuencias. Y así es como en este corto texto nos dice: luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y como les decía, si el fuego representa al conocimiento, miremos el simbolismo de que cada vez que uno va aprendiendo algo, está consumiendo la ignorancia. Y a medida que nosotros entramos en el espíritu eterno de estas enseñanzas, ¿ves? En el espíritu que santifica, en el sentir, en el conocimiento que nos separará, ¿ves? Que causará dentro de nosotros una resurrección a través de un bautismo interno que nos removerá, revelará la esencia divina dentro de nosotros. ¿Ves? Ese fuego interminable del conocimiento siempre será una realidad a medida que nosotros vayamos entendiendo. Porque cada vez que vamos entendiendo es simbólicamente como el fuego, miremoslo como si la ignorancia de un principio espiritual fuera como un trozo de madera o un rollo de papel que al tirarse al fuego es combustible, y mientras esto siga cayendo dentro del fuego es inevitable de que por ley se siga consumiendo. Y por eso este fuego, esta llama es interminable, porque a medida que vamos adentrándonos al fuego del conocimiento en el espíritu, causará que de la muerte pasemos a la vida eterna, que de las tinieblas pasemos a la luz, que de la ignorancia tengamos la revelación del Espíritu Santo en el fuego del conocimiento. Y aquí termino en este corto video y continuaremos, porque quiero leerles uno de los que vamos a continuar haciendo en otro video, pero es como decir, si vamos a aplicar esto mismo a Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, donde dice: pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Eso es Mateo 16, capítulo 16, versículos 26 y 27. Si aplicamos este mismo principio a estos versos, y yo sé que para muchos estos versos son unas realidades futurísticas que van a suceder, pero ¿y qué si históricamente fueron realidades cumplidas? Que necesitamos entender en la luz de la revelación de los símbolos y las enseñanzas y en la forma de cómo esta literatura se escribió. Así mismo como estudiamos o como aprendemos a interpretar lo que estas historias enseñaron, así debemos de ahora indagar más y ser más eficientes en descubrir el espíritu eterno que contienen estas historias y no quedarnos en la superficie de la letra solamente, y de interpretar todo literalmente y de creerlo todo como nuestra tradición, cultura, fe, religión nos los ha dicho. No, crezcamos a la medida y a la estatura de Cristo. Namaste,
Shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.